La economía es uno de los temas centrales de la campaña electoral en Estados Unidos. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo estar preparando un plan para subir los impuestos a los más ricos si es reelegido en noviembre. Vamos a revisar sus promesas fiscales. El demócrata promete poner fin a las exenciones tributarias iniciadas por Donald Trump en 2017 para aquellos que tengan ingresos superiores a $400,000 anuales. La medida de Trump vencerá en 2025 y de continuar añadiría unos $3 billones a la deuda del país. Biden dice que está buscando una manera de eliminarla sin subir los impuestos a los que ganan menos. Pero los expertos han dicho que la revocación implicaría cambios al código tributario que afectarían también a personas con menores ingresos, lo que podría generarle un costo político. Los demócratas también quieren elevar el impuesto a las corporaciones del 21 al 28% e incrementar el impuesto sobre las plusvalías para los ingresos más altos, es decir, a quienes tengan activos valorizados. Trump estaba muy orgulloso de su recorte de impuestos de $2 billones que benefició abrumadoramente a las corporaciones más grandes y ricas y disparó la deuda federal. Ese recorte de impuestos va a expirar. Si soy reelegido, quedará caducado. Por su parte, el expresidente Donald Trump ha planteado durante sus mítines de campaña exactamente lo contrario a lo que propone su rival. El republicano quiere seguir con las exenciones a quienes ganan más de $400,000 al año e incluso aumentarlas a personas de la clase media. Sin embargo, no ha detallado cómo llevaría a cabo su plan. En reuniones con empresarios, Trump ha dicho también que busca reducir la tasa de impuesto corporativo del 21% actual a un 20%. Y además ha dicho que buscará un camino para eximir de impuestos los ingresos por propinas, una medida con la que estaría buscando atraer el voto de personas jóvenes en Estados Unidos. En lugar de una subida de impuestos de Biden, les daré una gran bajada de impuestos de Trump para la clase media, alta, baja y empresarial. Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a esta hora al economista Alberto Echegaray, es director de Newton Capital y máster en Administración Pública de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, Jason y María. Dos visiones muy distintas de país para Estados Unidos, sobre todo con una creciente deuda nacional. ¿Cuáles cree usted que son los obstáculos y las posibilidades de mejorar esa recaudación de impuestos para el país que tiene cada una de las propuestas, tanto las de Trump como las de Joe Biden? Bueno, primero lo que tenemos que analizar es que Joe Biden quiere presentar un presupuesto para el 2025 para un gasto enorme de $7.3 trillones para el año próximo. Realmente una cifra enorme que vamos a ver qué pasa en el Congreso con este presupuesto. Relacionado a aumentar el impuesto a la renta, es increíble, pero llevaríamos a la tasa de impuesto de renta a la tasa más alta de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando en el bracket más alto de un 39.6% más un aumento del 5% en lo que es la renta de inversión. Esto es algo que, bueno, sale de todos los parámetros. Básicamente, si tomamos los parámetros de OCDE, donde están los países desarrollados y miembros, Estados Unidos estaría superando a Colombia y a varios países y estaría casi por el 60% arriba de la media, ¿no? Normalmente tenemos a Biden por un lado y después tenemos propuestas completamente extremas dentro de los demócratas, como la propuesta de Elizabeth Warren, donde básicamente quieren un impuesto a las riquezas, en donde estos impuestos a la riqueza y a los súper ricos básicamente no ha aplicado y en ningún país serio. Europa lo ha abandonado en la mayoría de los países. Primero porque es difícil de implementar, segundo porque ahuyenta a la riqueza, no recauda dinero porque básicamente los más ricos mueven su dinero a otro lugar. Y hay algo interesante, desde que existe el interés compuesto, que es una de las fuerzas de la economía más importantes,
Imagínese, si se aplica esta propuesta del 3% sobre los 1.000 millonarios para que, digamos, se aplique este impuesto a la riqueza de este 3% anual, en 30 años una cuenta de 1.000 millones de dólares quedaría en cero. Yo pienso que las personas ricas en los Estados Unidos, los que ganan más de 400.000 dólares, los que ganan 1 millón al año y los que ganan más de eso, van a tener una reacción y básicamente lo que afecta a todo esto es la capacidad de crecimiento, la capacidad de inversión, la capacidad de generar empleo y un ataque directo nuevamente a los que son los verdaderos creadores de la riqueza, que son los empresarios, ¿no? Vamos ahora al ciudadano de a pie, no a ese que gana 400.000 dólares o 1 millón de dólares, como usted menciona, sino, pues por ejemplo, al hispano que está aquí trabajando en una pequeña empresa o de pronto sirviendo en un restaurante con un pequeño negocio. ¿De qué forma impactarían estas medidas, tanto la de Biden como la de Trump, a ese ciudadano pues del común, al que vemos todos los días en la calle? Bueno, básicamente lo que quiere hacer Biden es canalizar esta recaudación hacia los más pobres. Si hablamos de la solución que se tiene que aplicar, es básicamente simplificar la base del impuesto a los ingresos y no enfocarse a impuestos a la riqueza, ¿no? Es gastarlo mejor en los más pobres, por un lado, bajar los gastos militares, eliminar impuestos distorsivos y impuestos que hoy subsidian, y lo vemos en los Estados Unidos, a universitarios que entran a universidades como Harvard, Yale, Wharton, y hay subsidios para estos universitarios en diferentes universidades privadas. Y básicamente es empezar a gastar de una forma más eficiente y generar ayuda directa a la generación de empleo, que es algo muy importante. Y sobre todo dejar de lado esta adicción al gasto fiscal, al gasto público. Como dije antes, Biden está presentando un presupuesto para el 2025 donde está tratando de que se aprueben 7 trillones de dólares en el gasto, que es algo enorme. Realmente donde hay que poner la fuerza es cómo se gasta mejor. Hoy por hoy cada vez hay un desarrollo tecnológico más interesante. Tenemos por un lado todo lo que es las plataformas de inteligencia artificial y realmente se puede lograr una reducción en el gasto público de una forma significativa en todas las áreas en el gobierno de los Estados Unidos. Y hay muchísimas herramientas en este país que tiene una productividad enorme, tiene talento que es indiscutible y básicamente, bueno, atrae a los empresarios de todo el mundo. Pero no se puede ahuyentar a los que producen riqueza, que son los empresarios. Básicamente usted ve la mayoría de los países cómo están tratando de que los más ricos vayan a sus países y cada vez están dándole muchísimos beneficios impositivos, que en algunos países llega a 0% de cobro de impuestos. Es increíble. Pero bueno, en el caso de los Estados Unidos me parece que la solución es gastar mejor en los más pobres y bajar ciertos gastos que no deberían existir. Ahora hablemos, señor Echegaray, de las propuestas de Donald Trump. En una reunión con congresistas republicanos en el Capitolio, Trump propuso utilizar los aranceles como la principal fuente de ingreso y reemplazar el impuesto sobre la renta, algo que fue cuestionado por la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esa propuesta? Bueno, sobre la propuesta de los aranceles, básicamente en las sociedades libres se necesita libre comercio y también hay que tener un balance sobre las propuestas de Trump. No se puede arancelar y subir las aranceles en ciertas categorías, porque también esto disminuye el comercio y el intercambio comercial y la competitividad, sobre todo en los precios de los productos y los servicios que se ofrecen en los Estados Unidos. Hay que tener un balance.
El tema de los aranceles, bueno, tiene que ver muchísimo con la ideología, ¿no?, de Donald Trump y estos factores proteccionistas. En realidad, lo que mejora la libertad y las fuerzas de intercambio es una menor cantidad de impuestos, o sea, una menor cantidad de aranceles y un menor gasto público. No necesitamos en los Estados Unidos estos enormes sistemas de gasto público y burocracia, los cuales se pueden mejorar de una forma determinante, como dije antes, a través de la tecnología, la productividad y reduciendo la cantidad de gente que trabaja para el Estado, ¿no? Y una de las propuestas del expresidente Donald Trump también es eliminar el impuesto federal a la propina. Es decir, aquellos jóvenes, por ejemplo, que estaban atendiendo en un restaurante, en un bar o en una peluquería o en un salón de belleza, no tendrían que pagar impuestos por las propinas que les den. ¿Esto qué impacto podría tener de cara a las elecciones? Bueno, esta es una medida de un gran impacto político, ¿no? Básicamente, hoy tenemos en el sistema de servicios de los Estados Unidos propinas que, como ustedes saben, parten algunas ciudades hasta del 20% o más. Y esto realmente beneficiaría a mover todo el sistema de servicios, sobre todo lo que tiene que ver con restaurantes o servicios de comida rápida, bueno, etcétera. Y esto es una medida que beneficia realmente a los estudiantes, a los más pobres que trabajan en este tipo de servicios, ¿no? Que es interesante, es un sector que cada vez hay mayor demanda de profesionales, y muchos de los restaurantes que vemos en ciudades grandes como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, muchas veces son para este tipo de servicios, ¿no? Es el economista Alberto Echegaray, director de Newton Capital y máster en Administración Pública de la Universidad de Georgetown. Gracias por habernos acompañado aquí en el informativo USA de NTN 24. Como siempre, un gusto. Gracias.